Aleluya, aleluya. Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el tiempo está avanzando. Estamos en el 23º domingo del tiempo ordinario en el ciclo A. Por eso leemos a San Mateo. Como ven, las lecturas que hemos escuchado, pues nos hablan de la corrección fraterna, pero porque principalmente Dios es el que nos hace corrección. ¿Para qué? Para salvarnos, para que nosotros mismos no nos condenemos. Dios es el que quiere corregir siempre a la humanidad y lo hace a través de otros hombres, como escuchamos en el libro del profeta Ezequiel, ¿verdad? Dice: a ti, hijo de hombre, te he constituido centinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la comunicarás de parte mía. Y entonces Dios nos corrige a todos. Pero nosotros tenemos que hacerlo con los demás. Ahora bien, solo que hay que tener mucho cuidado. Porque en la línea de la crítica y de la corrección, pues hay un hilo muy fino que es muy difícil, muy difícil distinguir. Nosotros mismos podemos hacerlo cuando hay 4 aspectos, ya sea en la crítica o en la corrección fraterna. Esto que voy a decir le copio palabra pues a un sacerdote. Me perdonan que no anoté su nombre. Pero la crítica normalmente se hace con un tono de superioridad. Casi siempre se hace en público. Se hace a la espalda y se hace sin amor. En cambio, la corrección fraterna, esa que nos dice Jesucristo que tenemos que hacer, se debe hacer con humildad, se hace a solas y se hace a la cara. Pero sobre todo, se trata de hacerlo con amor. Entonces, pues, estas son como las características que tenemos que revisar a la hora de corregir, porque como digo, hay una línea, un hilo muy fino entre si se vuelve crítica o realmente es corrección fraterna. Para esto, pues, entonces, tenemos nosotros, por ejemplo, que revisar. Voy a hacer una reflexión. Tenemos que revisar, por ejemplo, qué tipo de amistad estamos llevando nosotros. Me voy a decantar por esta línea porque en la actualidad estamos en un mundo demasiado individualista y por eso
no queremos nosotros, como decimos normalmente, complicarnos la vida. ¿Para qué te complicas la vida?, dice la gente. Por eso revisemos un poquito. Voy a hablar un poquito así como de las grandes cúpulas de la sociedad. Imagínense ustedes que aparece normalmente, no sé, un famoso, un artista de estos reggaetoneros o, bueno, tantos famosos que hay en esta línea, que se suicidó. Y entonces hacen entrevistas a sus colegas artistas que parece que tenían una buena amistad, eran como su círculo social de la persona, de este artista famoso que se suicidó. Entonces viene el periodista, el entrevistador de farándula, entonces le dice, ¿y usted qué piensa de él? Entonces viene este supuesto amigo, le dice, bueno, yo pues siempre admiraremos a una persona tan dedicada, a una persona tan espectacular, que le robó el corazón al público. Esa es la expresión. Y dice, siempre lo recordaremos, que una persona que hizo grandes cosas. Imagínense que el entrevistador, el periodista de la farándula, le pregunte, ¿y usted tiene alguna noción de por qué él se quitó la vida? Entonces viene el amigo, entre comillas, le dice, bueno, yo sabía que él estaba pues tomando algunos asteroides, algunas cosas. Yo sí sabía que él se inyectaba y que consumía algunas sustancias. Yo sabía que él consumía algunas sustancias. Pues bonita amistad la que está mostrando ahí, ¿no? Bonita amistad. Dejó que se muriera. Entonces las relaciones nuestras, si yo tengo un amigo y entonces yo me estoy hundiendo, yo necesito que ese amigo que dice que me quiere, me diga las cosas y me diga, oiga, se está hundiendo, sálgase de ahí. Pero entonces si no me corrige la persona que se dice mi amigo, entonces no es mi amigo, no es mi amigo. Si nos fijamos bien en este ejemplo que acabo de poner, ese es el tipo de amistad que estamos o que están construyendo la sociedad. Con la palabra, por ejemplo, respeto, yo respeto. O con la palabra también, por ejemplo, de aceptación. Yo lo acepto como es. Pues eso no es amistad, eso se llama complicidad. Y entonces dejamos que las personas se hundan. Porque uno dice, yo no me quiero complicar la vida. Yo no quiero complicarme la vida. Y entonces no nos metemos, yo no puedo meterme, esa es vida de él. Yo no lo voy a juzgar. Son las palabras que utilizamos. Pues démonos cuenta en qué estamos cayendo. Acuérdese la expresión también de nuestro Señor cuando Caín mató a Abel. Caín mató a Abel. Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? ¿Y cómo respondió él altaneramente? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Pues Dios nos dice que sí somos guardianes de nuestros hermanos, que todos tenemos que buscar la salvación de los demás. Y lo decimos para que nosotros no caigamos en lo que el mundo nos predica ahora, que es el individualismo. Que uno solo tiene que ver por sus cosas y los demás pues que se hundan y que se jodan y que se parta el mundo después de mí. No podemos nosotros actuar de esa manera. No podemos hacerlo. Por otra parte, ahorita vamos al lado contrario. El lado contrario es lo siguiente. Figúrense ustedes que ciertamente nos cuesta mucho corregir y al revés, nos cuesta mucho recibir la corrección. Por eso voy a plantear este caso. Ya planteé un caso como ejemplo, el de la amistad, que nosotros no tengamos verdadera amistad. Yo he tenido amigos y amigas que me han corregido y bendito Dios y gracias por eso. Ahora vamos a plantear la situación al revés. Esto lo contó un sacerdote que se dedica a la educación.
pues han pasado muchos niños y han crecido muchos niños delante de este sacerdote que es maestro, es pedagogo. A eso dedica su vida como sacerdote Escolapio. Entonces él contó una historia que un día me impactó. Porque imagínense, esta amistad que hemos puesto, este ejemplo que hemos puesto, este artista se suicidó. Y supuestamente los de su círculo social, supuestamente son sus amigos, pero dejaron que se hundiera. Eso no puede ser así. Entonces por eso le planteo ahorita el caso al revés. La persona que pide ser corregida. Pues ese sacerdote Escolapio contaba que había un niño que creció delante de él. Pues lindo, él bien vestido, bien trajeadito, llegaba a la escuela y pues como digo, creció delante de él. Pero hubo un momento en que este muchacho, este joven se desapareció de la escuela, pues a saber en qué grado se quedó. Algún tiempo después regresó este muchacho. Ya había crecido más, voy a suponer, porque no me recuerdo realmente cuántos años decía el relato que contaba el sacerdote. Es una historia real de un muchacho concreto. Pero supongamos que regresó pues unos 7 años después. Entonces viene este muchacho y le habla a su profesor. Pero imagínense que le fue a pedir que lo corrigiera. Primero le contaba al sacerdote, primero le contó lo que había hecho. Ese patojo había metido droga, se había metido en el sexo, imagínense que había violado mujeres, había matado, había robado. Y bueno, todas las situaciones que ustedes pueden conocer de ese tipo de vida, ¿no? Y el patojo pues se había metido en maras y venía con piercings y venía pues deformado, ¿no? Con el cabello pues alborotado, afeado. Tenía tatuajes por aquí, tatuajes por allá, pues argollas en la nariz, no sé qué. Bueno, todo ese tipo de cosas que uno ya conoce. Y entonces el padre, el sacerdote, su profesor, se sorprendió cuando lo vio. Y le preguntó de manera muy normal, ¿y qué te has hecho? Y le empezó a contar todo lo que ya dijimos. Pero imagínense que él tomó una postura impresionante, porque él llegó a contar lo que había hecho, pero sobre todo lo que quería era ser corregido. Y le decía, no voy a mencionar el nombre del sacerdote, pero le decía, mire, profesor, dígame algo, regáñeme, pero dígame algo. Qué impresionante, porque ahora ni siquiera los papás quieren corregir a los hijos. Los papás no quieren corregir a los hijos. Y los amigos tampoco quieren corregir a sus amigos. Porque uno dice, no me va a complicar la vida, yo no lo tengo que juzgar, yo lo tengo que aceptar como es. Pues en cierto grado se acepta como es, pero las cosas malas no se toleran, porque se pierde. Y este muchacho que llegó a pedirle que su profesor le dijera algo, estaba gritando, decía a gritos que lo corrigiera. ¿Por qué? Porque él mismo sentía que había destrozado su vida. ¿Por qué? Porque la juventud de ahora, como la gente de ahora, pues nos han puesto en la cabeza un chip, un sistema operativo en el que supuestamente nuestra libertad es hacer lo que uno quiera. Y esa no es la libertad siempre es buscar el bien. Y este muchacho, como tiene eso en la cabeza, entonces pensó que ser libre y ser feliz es hacer lo que uno quiere, tomar trago, tomar droga, meterse en sexo, meterse pues ahora con las redes sociales, estar ahí adicto a lo que sea. Y él se dio cuenta que se había destruido su vida. Y por eso llegó a pedir corrección a su profesor, que era un sacerdote, es un sacerdote. Entonces vemos la importancia que significa la corrección y la importancia de por qué Dios dice eso, si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré cuenta de su vida. Y al revés, en cambio, si tú lo amonestas para que deje el mal camino y él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú salvarás la vida tuya. Entonces, imagínense estos dos casos que acabo de poner. Claro que tenemos que ver por nuestra vida, pero tenemos que ver con la vida de los demás.
Pero como dijimos en un principio de nuestra homilía, entonces dése cuenta que tenemos que hacerlo desde estos 4 puntos que dijimos. La corrección siempre se hace a solas, a solas. Voy a enumerar. La corrección se hace siempre con humildad, no con un tono de superioridad que sería crítica. Se hace siempre a solas, como dice Cristo. Se hace a solas, no se hace en público, eso sería crítica. Y se hace a la cara, por supuesto con humildad a la cara. Y la crítica sería a la espalda. Y lo más importante sería que se hace por amor. Y a propósito de esto, con esto ya termino, a Teresita del Niño Jesús pues le pasó una cosa. Había una hermana que le gustaba estar con ella y entonces pues los diálogos en un principio pues eran muy santos y eran de la vida religiosa y de la vida de fe y bueno, todo eso, ¿no? Pero cuenta Teresita del Niño Jesús que poco a poco se fue pues desviando la conversación a cosas completamente paganas y completamente vulgares y bueno, chistes por aquí, chistes por allá y no sé qué y cosas así. Y ella se dio cuenta y entonces le pidió al Señor que le ayudara a corregir a su hermana, ¿no? Y cuando vino la compañera, la amiga, la hermana que dialogaba con Teresita, Teresita ya le cambió la cara. Y esta hermana se dio cuenta que era completamente otra. Y pues ya le dijo. Y de tal manera que esta hermana que fue corregida, percibió que lo hacía con amor para buscarle el bien. Y ella misma dice que era con una ternura, de tal manera que la hermana completamente cambió. Y le prometió, hermana Teresita, el Niño Jesús, prométame que me va a corregir mis cosas malas. Y desde entonces cambió, porque no notó ninguna pizca de soberbia, ninguna pizca de soberbia, para que nosotros también lo hagamos así. Mencioné la amistad, pero se da mucho en la familia, cuando uno se entera de que el hermano, la hermana, de carne me refiero, familia, pues está con otra mujer o con otro hombre o está haciendo algo uno teme, uno no hace, porque la corrección es muy difícil, muy, muy difícil. Bueno, la segunda parte del Evangelio dice, yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, porque Dios quiere que estemos con Él. Dios también nos da su perdón, Él nos corrige y nos da su perdón siempre. Busquemos siempre entonces, pues, al modo de Dios, que nos va corrigiendo con cariño, con amor, para salvarnos, como decía la segunda lectura. Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo. Cuando se hace con amor, por amor y para salvarlo, entonces la persona se va a sentir amada y entonces va a aceptar la corrección. Como también en el caso, como decíamos, tenemos que aceptar la corrección. Actuemos pues como el Señor buscando la salvación de todos. Amén.